Muy buenas tardes. Demos la bienvenida a Aide Martínez Landa, co-líder del capítulo de Jalisco de Inteligencia Artificial IA 2030 México, la Coalición Nacional de Inteligencia Artificial fundada por C-Mind. Ella es fundadora de la organización de Cero a Ciencia de Datos y quien tiene una especialidad en inteligencia artificial en el KIT de Kanazawa, Japón, con una beca de JICA. Posee experiencia en diferentes áreas de tecnologías de la información como ciencia de datos, machine learning, backend, QA, soporte e infraestructura. Provee entrenamiento y consultoría a diferentes compañías, universidades y gobierno. Recibámosla con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por tomarse este tiempo. Sé que ya estamos cansados y queremos comer y todo, y voy a tratar de ser dinámica para que sea más divertido este momento. Pues, como me presentaron, soy Aide Martínez. Muchas gracias por invitarme y tenerme aquí una vez más a todo el equipo de este foro. Yo soy ingeniera en sistemas computacionales, tengo una especialidad en inteligencia artificial y actualmente estoy cursando una maestría en matemáticas. Y el día de hoy les voy a platicar un poquito de inteligencia artificial, implicaciones y ética. Vamos a dar como… Ahorita ya vieron todo lo positivo y lo súper padre que se puede hacer, y ahora yo voy a decir, cosas malas, ¿no? Y hay peligros y cosas así, pero como en buen plan. Entonces, pues les agradezco mucho que estén aquí y pues vamos a comenzar. Lo primero que les voy a pedir es que por favor se imaginen un zapato, y necesito que guarden la imagen de su zapato porque al final de la conferencia vamos a ver para qué nos sirvió, ¿no? Entonces imagínenselo y no le digan a nadie cómo se lo imaginaron, guarden esa imagen, la vamos a usar después. Les voy a contar una historia para comenzar. En el ámbito financiero hay un sistema que se utiliza mucho que es el HFT, High Frequency Trading, o negociación de alta frecuencia. Este sistema funciona con una combinación de algoritmos de Machine Learning, inteligencia artificial, y lo que hace es que va y busca información del mercado para con eso tomar decisiones y hacer intercambios financieros. Es un sistema meramente cuantitativo que funciona a través de regresiones lineales, regresiones logísticas, incluso redes neuronales, para poder tomar decisiones y generar predicciones. En el 2010, la revista Wired sacó un artículo en el que decía que el 70% de las decisiones tomadas por Wall Street eran asistidas por este modelo, por el High Frequency Trading. Ese artículo lo sacaron a principios del 2010. Sin embargo, el 6 de mayo del 2010 ocurre un incidente conocido como Flash Crash, un crash bursátil en el que el índice Dow Jones tuvo su peor caída histórica. Entonces, después de este incidente, no disminuyó el uso de los high frequency tradings en este sistema. De hecho, incrementó. Hoy en día el uso de este sistema es muy alto, pero se ve acompañado del factor humano. Decidieron que partes muy importantes de este sistema debían ser analizadas y tocadas estrictamente por humanos, ¿no? ¿Por qué? Como lo mencionaba Oscar en la conferencia anterior, los datos nos sirven para tomar decisiones, para generar predicciones, etcétera, ¿no? Entonces, para yo poder generar una predicción, necesito tomar en cuenta todas las variables que afectan esa situación en particular. Y hay muchas veces que las variables que yo tomo en cuenta puede que no sean las correctas o las indicadas, ¿no? De ahí va mucho la ciencia de datos. Entonces, ¿qué ejemplos les puedo dar al respecto? El año pasado, cuando fue el Mundial de Fútbol, se hizo un científico de datos desarrolló un estudio en el que iba a predecir quién iba a ganar la Copa del Mundo, ¿no? Y le salió número 1 Alemania, número 2 quién sabe quién y quién sabe quién, ¿no? Y estaba segurísimo, tenía que 80%, 90% de precisión ese modelo, ¿no? ¿Y quién ganó? Ganó Francia. Contra todas las predicciones y contra todo lo que personas expertas en el área de deportes y todo habían predicho, ganó Francia. ¿Por qué? Porque hay muchas variables que no fueron tomadas en cuenta, como que estas situaciones, bueno, estos torneos ocurren cada 4 años, los jugadores pueden ser diferentes, no son los mismos en cada equipo, el estado físico, en fin, un sinfín de características que ayudan a generar una predicción. Entonces,
Por ejemplo, cuando yo en el día a día veo que se me acerca un perro y antes de yo decir, déjame corro porque me va a morder, primero analizo cómo se me acerca, si viene como enojado, gruñido, así, ¿no? Son modelos que ya tenemos precargados desde el instinto, genética y otras cosas, ¿no? Si yo no supiera analizar que el perro me va a morder, pues igual me quedo, ¿no? De que, ay, mira qué amiguito, y pum, me muerde, ¿no? Entonces, fue esto lo que pasó con estos high frequency trading. Las variables no siempre abarcan todas las situaciones y todos los comportamientos que se necesitan atacar para generar una predicción. Entonces, a raíz de esto, una vez más, lo siguen utilizando, pero de la mano del factor humano. Entonces, yo aquí voy un poquito al revés de lo que estaba diciendo Oscar, ¿no? El valor y la importancia del humano con la tecnología y de todas las áreas con la tecnología. En esta conversación I will agree to disagree en ciertas cosas que dijo Oscar en la pasada, pero pues para generar un diálogo, ¿no? Muy bien, vamos con términos generales para entender un poquito más de lo que estamos hablando. En 1950, Alan Turing estaba desarrollando su tesis, ¿no? Y él planteó un enunciado que tenía que comprobar. Él dijo, las computadoras podrán pensar. Se dio cuenta que este enunciado tenía una carga ética muy fuerte y decidió cambiarlo a las computadoras podrán imitar a los humanos. Con base en este enunciado, él desarrolló lo que conocemos como la prueba de Turing, ¿no? La prueba de Turing era como un boot donde vamos a votar, ¿no? Y te metes y había como una división, ¿no? Y entonces un humano interactúa con una máquina y hay dos posibles opciones, que detrás de la máquina haya efectivamente un humano o otra máquina. Si el humano en cuestión estaba interactuando con una máquina, pero él creía que estaba interactuando con un humano, entonces esa máquina, ese modelo, ese sistema era considerado artificialmente inteligente. Por lo tanto, la inteligencia artificial es el intento de que una máquina, un dispositivo, un modelo, una aplicación sean tan o más inteligentes que un humano, que imiten la inteligencia de un humano. Porque aquí ya me voy a cuestiones éticas y filosóficas muy profundas como ¿qué es realmente la inteligencia? ¿Qué es artificial? ¿Qué es bla? ¿No? Entonces, cuando Alan Turing acuñó el término inteligencia artificial, pues no le importó las implicaciones filosóficas que tendría después, ¿no? Entonces, esa es una de las definiciones que se dan. La inteligencia artificial se divide en varios campos. Dos de los principales son la inteligencia artificial fuerte y la inteligencia artificial débil. La inteligencia artificial débil, por concepto, es aquella que solo funciona para lo que fue diseñada. No puede sobreescribir su propio código y no puede hacer más cosas de las que aprendió a hacer. Es decir, todo lo que tenemos hoy en día y convivimos en producción o que tenemos en nuestros teléfonos móviles, etcétera, es inteligencia artificial débil. Siri, Cortana, Google Maps, etc., etc., son inteligencia artificial débil. ¿Por qué? Por ejemplo, Siri funciona para responder preguntas, hacer searches, agendar eventos, mandar correos y todo, pero no puede manejar un carro, ni tampoco puede predecir cómo me siento yo, mis signos vitales, etcétera, ¿no? Entonces está muy enfocada a solo lo que le enseñaron a hacer. Incluso un self-driven car es inteligencia artificial débil, porque a pesar de que puede hacer muchas cosas dentro de su scope de un carro inteligente, de un self-driven car, no puede ir más allá, ¿no? No puede levantarse y decir ya no quiero ser carro, ¿no? Y me voy a ir a jugar ajedrez o cosas así, ¿no? Este ejemplo, el de Deep Blue, que era la herramienta que le ganó a Kasparov jugando ajedrez, solo sabe jugar ajedrez, solo sabe hacer eso. Y todos decimos, wow, qué cambios tan increíbles, pero dices, no, o sea, no está ni en los talones de un humano, porque él lo único que sabe hacer es jugar ajedrez, ¿no? Entonces comentaba ahorita Oscar de esta herramienta que sacó Google de las entrevistas, aquí empiezo a agree to disagree. Para el demo, obviamente, sacaron solo los videos en los que el resultado fue positivo. Obviamente hay más pruebas en las que decían, ay, no manches, pues no es un humano, ¿no? O sea, y colgaban, y no contestaban y no seguían la llamada, ¿no? Lo que presentaron en el demo Google fue el best case escenario de toda una investigación de mucho tiempo. Entonces,
Esa es la inteligencia artificial débil, ¿no? No puede superar su propio, no puede sobreescribir su código y no puede hacer más de lo para lo que fue diseñada. La inteligencia artificial fuerte o generalizada es aquella, como lo decía Oscar, que lo que vemos en la ciencia ficción. Es aquella inteligencia artificial que ya puede hacer de todo, vuela, escucha, canta, tiene conciencia, ama, todo eso, todas las cosas, o sea, un espectro así general, eso es la inteligencia artificial fuerte. Nosotros, en la actualidad, estamos ubicados en la inteligencia artificial débil. Tanto lo que tenemos hoy en día como las investigaciones también están muy enfocadas a la inteligencia artificial débil. Y la inteligencia artificial fuerte es a donde apuntan también otras investigaciones, como comentaba Oscar, en la Singularity University, etcétera, etcétera, están buscando todas esas cosas, ¿no? Hay un tercer concepto, que es un concepto ético, es la superinteligencia artificial. Aquí ya me meto más en temas éticos y filosóficos, y en una conferencia normal que yo hubiera dado de introducción a la inteligencia artificial, no lo hubiera mencionado, porque no me gusta meterme en ese rollo, pero esta conferencia justo va enfocada a ese tema, ¿no? La superinteligencia artificial es aquella inteligencia artificial que va a ser mucho más inteligente que un humano, va a superar las capacidades de la inteligencia humana en una cantidad inmesurable, ¿no? Entonces, ¿qué implica que pase algo así? Aquí ya vienen un montón de cosas, ¿no? Yo creo que incluso es hasta difícil visualizar cómo va a ser una superinteligencia artificial. Todos por default pensamos en robots, pero probablemente, o androides, ¿no? Forma humana, pero probablemente va a estar hosteada en un servidor, o probablemente no va a tener como un cuerpo, solo va a ser un sistema, ¿no? Pero ¿qué características va a tener? Bueno, hay muchas muy interesantes. Cuando nosotros compramos una computadora, vemos la medida de GHz, gigahertz, que tiene el CPU, ¿no? Eso significa, si es una de 1.8, bueno, igual a veces no se fijan, pero eso viene en las specs, ¿no? ¿Qué significa eso? Eso significa que esa computadora puede procesar 1.800 millones de operaciones por segundo. ¿Cuántas operaciones un humano puede hacer por segundo? Ni una, ¿no? Ni 2 más 2, ni 2 más 2. Entonces, aquí viene un concepto muy interesante. ¿Cómo va a ser el concepto del tiempo para esta superinteligencia artificial si es capaz de realizar 1.800 millones de operaciones en un segundo? Probablemente en lo que yo humano tiro un vaso, esa inteligencia artificial, si fuera un androide y tuviera manos, me lo hubiera levantado, va, baila, se baña, viaja, regresa, etcétera, etcétera. Y nosotros no podemos ni siquiera visualizar ese concepto diferente del tiempo porque no nos alcanza, porque no lo vivimos, porque no lo tenemos, ¿no? Entonces, aquí ya vienen otras cuestiones. Por ejemplo, si la superinteligencia artificial va a ser mucho más inteligente que un humano, entonces debería ser mucho más buena que un humano. ¿Pero qué es bueno? Mi concepto de bueno es definitivamente diferente al concepto de Hitler, de bueno, ¿no? Mi concepto de bueno y el de todos los que estamos aquí es diferente. Ahí es un tema en el que las regulaciones, justo de inteligencia artificial, tratan de debatir para poder llegar a algún y encontrar si puede haber alguna definición exacta de qué es lo bueno, ¿no? Ahora, si mi inteligencia artificial va a superar en inteligencia al humano, lo cual quiere decir que tiene conciencia y es capaz de sentir, entonces, ¿merece tener derechos? ¿Merecemos protegerla? ¿Voy a ser capaz de desconectarla en el momento que yo quiera a pesar de que sienta? ¿Cuáles son todos esos detalles que a lo mejor no nos hemos puesto ni a concebir, ¿no? Pero bueno. Ahorita me fui como súper exageradísima y en un así como que panorama súper negativo. Pero la realidad es otra. ¿En dónde están las investigaciones ahora? Hay una frase que dice, las investigaciones están en donde el dinero está, ¿no? ¿Y en dónde hay dinero? ¿Qué es lo que genera profit hoy en día? Pues el mercado.
Como lo decía Oscar en su plática anterior, todos los datos que generamos en redes sociales de consumo, etcétera, nos convierten en robots orgánicos que obedecemos los modelos desarrollados por personas que estudian nuestros patrones de consumo. Eventualmente, como decía él, ¿no? Él mencionaba lo de las carreteras y que tienen tus datos, entonces pasa sin problemas. Ahora imagina que vas caminando y también el espectacular va a tener tu anuncio, pero solo tu anuncio, con base en lo que tú has buscado, con todo lo que tú has interactuado. Los algoritmos de predicción de compra, como los que vemos por ejemplo en Amazon, ¿no? Que son como muy certeros, si no compartes la cuenta, yo comparto la cuenta y me recomienda cosas que digo, eso no. Pero ese es el algoritmo de recomendación de compra de Amazon, es uno de los mejores, porque justo se han dedicado a revisar todas esas interacciones de compra de los millones de usuarios que tienen. Un dato bien interesante es que Facebook es la aplicación número 1 de generación de contenido en el mundo, pero Facebook como empresa no genera contenido. Amazon es el portal número 1 de compra y venta a nivel mundial y originalmente Amazon no vendía nada. Ahorita ya vende todo, pero originalmente ellos eran la plataforma para que tú hicieras el intercambio. Y finalmente Google es la plataforma de búsqueda con el mayor porcentaje de precisión de búsqueda, pero que también llega a este nivel gracias a los datos de clics y searches que nosotros hacemos. Como comentaba Oscar en la conferencia anterior, ¿no? Que me salen muchachas encueradas. Yo les voy a poner un ejemplo real. Una vez estaba yo platicando con un amigo acerca de McDonald's, ¿no? Ya ven que McDonald's se supone que su mercado realmente es lo de las casas y bienes raíces. Ajá. Entonces me dice, no, que no sé qué estamos discutiendo. Le dije, ¿sabes qué? Voy a googlear en qué países hay McDonald's, ¿no? Entonces yo googleé, ¿in which countries? No, él lo googleó y salía, ¿in which countries? Y su sugerencia era, ¿is prostitution legal? Y yo, güey, ¿qué pedo? ¿Qué andas googleando, no? Entonces yo me pasé a mi compu y yo puse, ¿in which countries? Y a mí me puso, ¿is English the first language? Y yo ahí soy una ñoña, ¿no? Todo súper tierno. Y si ustedes hacen este experimento en sus buscadores, van a poder ver qué les recomienda y van a ver a qué espectro pertenecen, ¿verdad? Entonces, bueno, otro enfoque muy grande es en política, ¿no? Mucho en las últimas elecciones, tanto en México, a nivel estatal, en Estados Unidos y todo eso, se ha habido afectado a estas empresas que se dedican a manipular datos en redes sociales para generar pues ese voto, ¿no? Para generar ese gane. Hay empresas que literal las contratan para hacer eso, y no voy a dar más datos porque me expulsan de aquí, pero hay empresas que literal se dedican a hacer eso. Aquí en Jalisco incluso pasó, ¿no? Pasó en Estados Unidos, pasó en todas partes. ¿Y qué somos? Una vez más, somos robots orgánicos, ¿no? Al manejo de estos modelos de gente que nos ha analizado todo el tiempo. ¿Qué importa si pones una foto de cuando eras viejito? ¿Qué importa? Facebook, Google y todos los demás ya tienen tus datos. Créeme, esa foto no te va a afectar más de todos los datos que ya tienen todos los demás, ¿no? Si te encanta ver cómo te ves de viejito y de joven, hazlo. Los demás ya tienen tus datos. Igual, no quiero decir feo, pero pues ya nos jodimos. Los demás ya tienen los datos, una foto no lo va a cambiar. Como lo decía en diapositivas anteriores, entonces estos modelos los hemos ido dejando, hemos ido delegando decisiones a este tipo de modelos, ¿no? Pero creo que es muy importante poder siempre entender cómo es que estos modelos llegan a esta decisión, ¿no? Una parte importante dentro de la ciencia de datos y de los algoritmos de Machine Learning es poder entender cuáles fueron las variables que yo introduje, yo como desarrollador, yo como programador, yo como científico de datos o como quien sea, debo saber cuál fue la ruta que siguió mi modelo para generar esa predicción, porque eso me hace seguir teniendo el control. Cuando mi algoritmo se convierte en caja negra, empiezo a perder el control de estas decisiones y pasan situaciones como las del flash crash, ¿no? En cuanto se cayó el índice Dow Jones, ¿no? Si yo tengo el control y puedo ver estas cosas y puedo saber exactamente cómo lo hice, es mucho más fácil que yo tenga control de mi algoritmo. Muchas veces pensamos
que inteligencia artificial, machine learning, se me olvidó decirles, machine learning son otros nombres que los usamos como muy juntos. Inteligencia artificial yo lo uso más como un adjetivo calificativo. Eso es artificialmente inteligente. Esa es una aplicación con inteligencia artificial. Bla. Para lograr que algo sea tan o más inteligente que un humano, que un sistema, bla, utilizamos algoritmos de machine learning. Machine learning es una técnica que a través de encontrar patrones en grandes cantidades de datos logra aprender, como nosotros aprendimos cuando éramos chiquitos. Que la letra A no fue como que mi mamá y la maestra me dijeron esta es la A y ya aprendí, la repetí, la escribí, la dibujé y la volví a hacer tantas veces hasta que se quedó grabada, ¿no? ¿Cuántos datos tuve que necesitar para aprenderme la letra A? Quién sabe, son datos orgánicos, pero de la misma manera tratamos de que las máquinas aprendan. Bueno, entonces, a veces pensamos que todo esto solo pertenece a los programadores, a los científicos de datos, a gente de tecnología, pero ese enfoque es preocupante porque en realidad esta área debe de ir acompañada de todas las demás porque Machine Learning e inteligencia artificial tocan todo, tocan todas las áreas, ¿no? Están automatizando todo. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Yo en mi curso les pongo un ejemplo a mis estudiantes en el que con un algoritmo llamado árboles de decisión vamos a predecir qué canción va a llegar al Billboard, ¿no? Con un dataset que yo tengo ahí de canciones que llegaron al Billboard, ¿cuál va a llegar al número 1? Este dataset o esta hoja de datos tiene diferentes variables, entre ellas la duración de la canción, el tempo, el artista, el género, el ritmo, no sé qué, ¿no? Yo no soy experta en música, entonces yo cuando manipulo los datos para podérselos dar a mi algoritmo, que es una de las partes más largas y tediosas de la ciencia de datos, déjenme les advierto, la limpieza y preparación de datos, yo dije, voy a agrupar, voy a generar clases a partir de los géneros y todo eso. Y entonces, como yo no soy experta en música, pues yo dije, pues mira, voy a poner metal junto con pop y también le voy a poner salsa y reggae, súper bien, ¿no? O sea, es un ejemplo que obviamente no hice eso, pero es un ejemplo que puede pasar si yo no soy experto en mis datos, si yo no soy experto en la materia a la que estoy tratando de predecir o trabajar, llámese psicología, agricultura, psicología, todo lo que sea, yo necesito a un experto en el tema que pueda orientar mejor las predicciones o la transformación de los datos. Porque trabajando de la mano de este experto, yo voy a poder encontrar esas cosas que yo que no soy experta no puedo ver, ¿no? Medicina, electrocardiogramas, mapas para ingenieros civiles, todas estas cosas que a lo mejor, no, pues a mí no me importa la estructura y el ingeniero que, ¿qué? Claro que es importante, ¿no? Entonces creo que todas estas van de la mano. Todos estos modelos pueden llegar a ser sujetos éticos porque impactan directamente el comportamiento humano, ¿no? Se los tiene que tratar del punto de vista ético porque impacta nuestro comportamiento. Desde un Google Maps, un Siri, un Tinder, lo que sea, todos estos impactan nuestro comportamiento, ¿no? Y mientras más avanzan estas herramientas, más están impactando nuestro comportamiento. Por lo tanto, se les puede tratar como sujetos éticos. Es muy importante que encontremos una forma de regular esto sin coartar los beneficios que nos pueden entregar todos estos modelos, todos estos productos. Esta frase me gusta mucho. Los robots solo pueden llegar hasta donde han sido programados. Solo pueden aprender de estímulos a los que se les dio instrucciones de analizar. Eso los limita a un pequeño rango de experiencias que darán forma a sus comportamientos. No hay significado en sus métodos. Los bebés, por otro lado, son aprendices sociales. Fuimos aprendices sociales. La genialidad de los bebés humanos no es solo que aprendan de su ambiente. Otros animales también lo pueden hacer. Los bebés humanos pueden entender a las personas a su alrededor y específicamente interpretar sus intenciones. Una característica muy peculiar que tenemos los humanos no solo es que aprendemos de la sociedad, tenemos una carga genética, tenemos muchas cosas que vienen de los antepasados que han vivido que lo traemos en nuestro ADN. Y esos detalles, ese instinto, por ejemplo, cuando sientes que alguien te está viendo o que esquivas un golpe o que esquivas algo sin saber qué te iba a pasar, ¿cómo yo lo transformo a un modelo?
cómo yo lo transformo o lo transmito a un robot, ¿no? No me gusta esa palabra, pero cómo lo transmito a un robot. Cómo esas cuestiones genéticas, cómo las puedo transmitir. Yo creo firmemente que no se debe dejar la inteligencia artificial en las manos de solo los desarrolladores y diseñadores. La inteligencia artificial debe convertirse en un esfuerzo que involucre psicólogos, economistas, filósofos, los usuarios y todas las áreas que se necesiten. El otro día me escribió un chico por mensaje de Facebook y me puso: hola Aide, yo estudio psicología en la UNAM, pero me interesa mucho la tecnología. Me preocupa un poco que siento que van a desaparecer empleos y mi área va a desaparecer y bla, ¿no? Yo le dije, bueno, número uno, nada te limita a, siendo psicólogo, poderte desarrollar en tecnología, ¿no? Yo soy creyente de que hoy en día, pues las habilidades, como decía este chico Oscar, las habilidades hablan más de los conocimientos, aunque claro que hay conocimientos que nos sirven un montón, ¿no? Pero conozco un montón de gente en el área tecnológica que estudiaron, que son abogados, que son psicólogos, que son fisioterapeutas, bla, bla, y por autoaprendizaje llegaron hasta aquí. Y lo otro que le dije fue, la inteligencia artificial, que era lo que él me comentaba que le interesaba, no puede ir sola, ¿no? Ahorita está yendo sola y hace de lo que se le antoje y ahorita vamos a ver cosas que pueden pasar por eso. Le dije, ¿por qué no empiezas a crear tu área como de psicología enfocada a tecnología, ¿no? Los factores humanos que se necesitan considerar para las aplicaciones que afectan directamente esta área, ¿no? No hay nada que te lo limite. Como decía Oscar, los empleos van a desaparecer, no sé qué, bla. Yo creo que se van a transformar, ¿no? No creo que haya una desaparición per se, como pasó exactamente en la Revolución Industrial. O sea, se transformó la labor de los obreros, ¿no? A lo mejor dejó de ser un poco menos manual, no sé qué, y todo el mundo decía, ya no va a haber obreros porque hay máquinas, no sé qué, y todavía hay un montón de obreros, ¿no? Entonces, creo que las habilidades se van a transformar, los trabajos se van a transformar. Algo de lo que sí creo es que la programación no va a ser una carrera, sino va a ser una habilidad que va a ser prácticamente requerida para muchas áreas, ¿no? Va a ser como, se me olvidó la palabra que usó, va a ser un oficio más que a lo que antes estudiábamos exclusivos para ser programadores, ¿no? Sino va a ir de la mano, de que estás estudiando administración de empresas, pues aquí va tu clase de programación, porque pues como ahora todo es tecnología, pues para que hagas tus cosas, ¿no? Entonces creo que sí va a convertirse en un oficio, algo que va a tocar verticalmente todos los temas, ¿no? Ahora voy a hablar un poquito de las cosas como, pues del bias, ¿no? El bias o el sesgo que cargamos todos, ¿no? ¿Qué es el sesgo? El sesgo es todo eso con lo que yo vivo y creo que está bien y está mal, todo con lo que he crecido, mis interacciones como un ser humano que aprende socialmente me han enseñado hasta con lo que yo he interactuado. Si yo no he interactuado con algo, no puedo concebirlo en mi vida. Por ejemplo, a mí no me gustan los chocolates ni los postres, no sé por qué. Pero una vez unas amigas me dijeron, no manches, qué rico, yo podría desayunar malteada, comer pastel y cenar no sé qué. Y yo en mi mente fue, ¿neta? O sea, ¿neta hay alguien que puede desayunar malteada y comer pastel y no sé qué? Pero ese es mi sesgo. A mí nunca me han gustado las cosas dulces, entonces no puedo entender que a alguien sí le guste. Entonces, son todos esos detalles que vivimos en la vida, pero se presentan mucho en aplicaciones tecnológicas. Por ejemplo, estos dos títulos de artículos representan un poco de el bias que vivimos. Alrededor de 1960 fue cuando se empezaron a realizar pruebas de manejo con dummies, con muñequitos, ¿no? Y originalmente empezaron con un dummy que representaba al 90% de la población femenina y otro dummy que representaba al 90% de la población masculina. Pero como era muy caro hacer pruebas con dos dummies, como repetir las pruebas, decidieron quedarse con la de los hombres porque pues abarcaba más, ¿no? Entonces abarcaba más, pero dejaba fuera el 30% de la población femenina. Y no solo por la estatura, sino por cuestiones fisiológicas de esta área que no estaban tomadas en cuenta en estas pruebas.
Fue hasta muchos años después, cuando se ve ya realmente en la estadística y en números duros el impacto que tenía la falta de estas pruebas en las situaciones y la gravedad de los accidentes en mujeres. Yo soy víctima de eso, tuve un accidente el año pasado en un carro viejo y casi me muero, justo por lo mismo, ¿no? Pero bueno, en el 2010 ya otra vez utilizan DOMI de hombre, DOMI de mujer y ya todos muy felices, ¿no? Pero hay otra. Las marcas fresas de carros empezaron a sacar sus herramientas de voice recognition por ahí del 2005 más o menos, ¿no? Pero empezó a haber como muchas quejas porque estas herramientas, cuando las usaban mujeres o cuando las usaban personas que no hablaban inglés nativo, no les entendía. Entonces, como en ese entonces pues todavía no estaba la nube y todo esto, les decían, mira, en lo que vas a la agencia y te actualizan el software, háblale más fuerte, háblale más duro para que te entienda, ¿no? Porque, ¿qué creen? Se nos olvidó, cuando entrenamos esa herramienta de reconocimiento de voz, se nos olvidó meter voz de mujeres y de personas que no hablaban inglés perfecto, ¿no? Lo entrenamos con las personas que estaban pues en el laboratorio y pues eran hombres nada más, ¿no? Yo no lo apunto y digo machismo, digo vías, ¿no? Esos güeyes esas personas trabajaban en su laboratorio y convivían todo el día con hombres y dijeron, pues lo entrenamos nosotros, funciona perfecto, ¿cómo fue sus pruebas? ¿No? Pues con nosotros y funciona, no, pues chido, ¿no? Ya lo sacamos al mercado, no funcionaba, no manches. ¿Cómo creen que le hizo Google, como en el Google Assistant, para que le entienda perfectamente? Por ejemplo, si lo tienen en inglés, yo lo tengo en inglés, ¿no? En mi Google Assistant. Y yo le digo, ok, Google, haz quién sabe qué, ¿no? Y lo hace y me entiende perfecto. Y aunque le hable pocho y aunque le hable como le quiera hablar, lo hace, ¿no? Incluso hubo un video de una señora que no pronunciaba bien, ok, Google, y decía como, ok, Google, y le entendía, ¿no? ¿Cómo llegó el asistente a convertirse a eso? Pues compraron la base de datos de un call center donde las llamadas eran en inglés, pero eran internacionales. Entonces tenían llamadas de todas partes del mundo en inglés y con base en eso entrenaron esta herramienta de reconocimiento de voz. O sea, son cosas que van más allá de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Nos manejaba ahorita Oscar la importancia de los datos, pero la importancia de los datos que tampoco nos importan es bien importante. Ahorita nos preocupa mucho nuestras redes sociales y todo, pero hay minas de oro en datos que no están explotados, ¿no? Este call center está a punto de caer en la quiebra y fue levantado por los millones que le cobraron a Google, ¿no? Vieron lo que tenían, le cobraron un chorro y boom, otra vez, ¿no? Y hay otros ejemplos, por ejemplo, hubo uno de que Google Fotos tenía un feature en el que subías tus fotos y automáticamente te las etiquetaba, ¿no? Entonces una persona subió fotos de personas afroamericanas y las etiquetó como chimpancés. Entonces lo que hicieron fue inmediatamente quitar ese feature, lo quitaron. Años después lo trabajaron y lo regresaron, pero si tú vas hoy en día y subes una foto de un chimpancé y buscas chimpancé en tus fotos, no te lo va a dar. ¿Cuál fue su solución? Pues mejor que no etiquete ningún chimpancé, ¿no? Claro, obviamente también fueron a modificar el dataset para poner más personas afroamericanas que las pueda identificar correctamente, pero dijeron, mira, de entrada yo me lavo las manos y ya no voy a poner chimpancés a nadie, ¿no? Ni nada. Y un último ejemplo es, también alrededor del 2010-2011, sacaron un bot en Twitter, era de Microsoft, y tenía que fingir hablar como una chica, como una adolescente, ¿no? Entonces de que entra el primer tweet de que, hey guys, how are you? Y entonces la gente le empezó a mandar tweets y pues hubo gente que entendió cómo funcionaba y a la hora la bot ya era racista, ¿no? Y decía, los nazis son la onda, skinheads for the win, no sé qué, bla, bla, bla. Duró 1 hora o 2 horas en producción y lo bajaron. ¿Por qué? Porque alguien descubrió que cuando tú le ponías algo, le mencionabas un tema en un tweet, iba hacia una búsqueda en internet y recogía pues todo lo primero que encontraba, o sea, no filtraba, lo primero que encontraba, eso lo consumía y en base a eso respondía, con base en eso respondía. Entonces la gente empezó de que Hitler, skinheads, nazi, no sé qué, supremacía, bla, 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 y al ratito, pues el bot ya había aprendido todo eso, ¿no? Muchas veces nosotros como desarrolladores o arquitectos o lo que sea, pues pensamos en el best case escenario, ¿no? Y decimos, va a ser increíble, todos van a convivir súper bien con mi bot. Y en realidad no manches, o sea, ¿a quién se le podía ocurrir? ¿A quién se le podía ocurrir que iba a pasar eso? O sea, son cosas que neta se van
de las manos, ¿no? Entonces, esto del bias es muy importante. ¿Se acuerdan del zapato que se imaginaron? ¿Quién se imaginó un zapato formal? ¿Quién se imaginó tenis? ¿Quién se imaginó tacones? ¿Quién se imaginó sandalias? Bueno, hay miles, ¿no? Nuestro sesgo nos hizo imaginarnos zapatos formales, tenis, tacones, huaraches, y yo solo les dije zapato. Si yo les hubiera dicho, oigan, vamos a hacer ahorita una aplicación que identifique zapatos, todos hubiéramos identificado los de allá zapatos formales, los de acá tenis, no sé qué, y no hubiera habido tanto pedo, ¿no? A lo mejor no detectábamos otras cosas, pero no hay tanto pedo. Pero cuando esto se traslada a esas cosas que les conté, ahí sí es problemático, ¿no? Y ya. No sé si preguntas o ya no. No, pues me escriben en Twitter. Aide Martínez, muchas gracias. Experta en inteligencia artificial. A nombre del comité organizador de Mind, del foro Mind, te queremos dar un reconocimiento. De veras, muchas gracias por esta plática tan productiva y sustanciosa. Muchas gracias. Gracias a ustedes por aguantar. Ok, perfecto. Un fuerte aplauso, por favor.